Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Les habla Isabel by His Grace. En esta mañana quiero compartir palabra del Señor. Son los capítulos 4 y 5 de Efesios. Y voy a citar un poquito del final del capítulo 6. Este mensaje ha sido de grande bendición para mí esta semana precisamente. Y es como el Señor me dio el mensaje para mí. Y yo quisiera compartirlo porque yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros. El ángel del Señor es el que nos trae en la Biblia los mensajes para cada sábado. Nos trae mensajes en los cuales nosotros debemos meditar. Y nosotros podemos escuchar un tema y decir, bueno, pues estuvo muy bueno el tema o no estuvo bueno el tema. Pero mis hermanos, en realidad los mensajes del Señor son para meditarlos con mucho cuidado y para tomar lo que el Señor nos ha dado. Después de estudiar el tema y de darle gracias a mi Señor por su palabra, de pedir perdón, porque el Señor le hace ver a uno dónde está fallando, dónde ha fallado. Y yo soy la peor, mis hermanos. Yo no soy la más buena. Yo soy un tizón arrebatado del incendio. Y después de esto el Señor me dio otro mensaje que es tan hermoso. Después de haber orado, ya me había ido a dormir cuando el Señor no podía dormir, me vine y abrí la Biblia y abrió el capítulo 5 de Proverbios, que después leeremos si es posible. Bueno, Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mis hermanos, antes de avanzar, el apóstol está hablando aquí, dice que andemos como es digno de nuestra vocación. Y esto me lleva a decirles que todas mis hermanas y todos mis hermanos que están unidos a Jesucristo, que han tomado a Jesucristo como su único Salvador personal, están llamados a la vocación de Dios. Es una vocación santa. Y dice que en esta vocación, ustedes saben que vocación en realidad, si hablamos en cuanto a carreras y al estudio vocacional de nuestras personas, ¿verdad? Entonces lo que nos gusta hacer, esa es nuestra vocación. Si a mí me gusta cantar, mi vocación es cantar. Me gusta predicar, mi vocación es predicar. El llamado que el Señor nos da es lo que el Señor nos da facilidad para hacer, porque Él nos unge con su Espíritu para porque como vamos a ver aquí, ¿verdad? Para ese llamado que nos ha dado, de manera que es tu vocación, es mi vocación, es la vocación de todos los que son llamados. Porque fíjense bien, dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De manera que la vocación al hablar la palabra de Dios es que el Señor nos ha llamado a hablar la palabra de Dios. Ahora está que lo hagamos apropiadamente, ¿verdad? Y que permitamos que el Señor hable a través de nosotros y educarnos conforme a la palabra, a ser los portavoces de la voz del Señor. Hacer otro Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo: yo no hablo nada de mí mismo, sino que hablo las palabras de mi Padre.
Y eso es lo que estamos llamados a hacer, a pasar solamente las palabras de nuestro Padre. Bien, dice que andemos con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. O sea, debemos luchar por tener paz con todos y de guardar la unidad del Espíritu. Porque somos un cuerpo, hemos sido llamados en un espíritu, dice aquí, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, porque tenemos un Señor, dice el verso 5, una fe y un solo bautismo. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso es que debemos estar unidos, porque tenemos un solo Dios. De manera que estamos unidos en un solo Dios, no estamos divididos. Como cuando trabajaban los apóstoles, ¿verdad? Y unos decían, a mí me bautizó fulano y sutano, y entonces Pablo les dice que Él no es Cristo, ¿verdad? Y qué bueno que no bauticé a muchos, ¿verdad? Uno que otro, porque dice, en realidad, ni Silas salva, ni Pablo salva, el que salva es Cristo, ¿verdad? Entonces, así como estamos unidos en un solo Dios, cuando nos unimos a Cristo, debemos mantenernos unidos en la paz y en el amor, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Y ya de aquí, desde el principio, yo tengo que ver que yo soy impaciente. Y yo quiero pedir perdón, disculpas también en esto, en cuanto a las publicaciones que me son puestas en mi página. Y es que uno está empeñado en la predicación del Evangelio. Y uno da la bienvenida a las buenas predicaciones del Evangelio, ¿verdad? A los que hablan de nuestro Señor y de la verdad presente especialmente. La verdad que está para este tiempo, que urge que todos conozcamos. De manera que cuando yo tengo que pedir perdón porque yo soy de un temperamento hasta cierto punto difícil, ¿verdad? Y ahora veo que soy difícil porque yo estoy enfocada en lo que estoy haciendo y no quiero distraerme y no quiero que nadie me distraiga tampoco en lo que estoy haciendo, ¿verdad? De manera que muchas veces nosotros caemos en pecado en este asunto porque lastimamos a las personas. Y no queremos lastimarlos. Yo no quiero lastimar a nadie. Yo quiero decirles que los amo y las amo a todas mis hermanitas y que mi mayor anhelo es su salvación. Y yo sé que muchas personas en Facebook pues solo están por la amistad y por platicar y por hacer. Y yo me gusta hacer esto. Pero la verdad estoy en un trabajo tan urgente ahorita, porque el fin se viene y nosotros sabemos que el juicio de la casa de Dios cierra este año. El hombre de pecado subirá y ahí se viene todo. Pero de manera que tengo una carrera, una urgencia de predicar el Evangelio. Y ese es mi meta, mi apuro más grande en la vida ahorita. Pero quiero guardar la unidad del Espíritu con mis hermanos y quiero estar en paz con mis hermanos y mis hermanas. Y saben, una de estas veces, viendo Facebook, tratando de ver un poquito y ponerles corazoncitos o algo para que no piensen que no los veo, a todos trato de ver a los que puedo ver, ¿verdad?
y a los que no, pues es que no salieron ahí. Pero un hermano puso un comentario que me puso a pensar grandemente, me puso a pensar, porque yo veo y trato y comento rápido y comento y trato de darles amor a las hermanitas y de contestar apropiadamente. Pero, y estaba un hermano y dice que muchos van por Facebook solamente para juzgar y después para hablar de las personas, ¿verdad? Y eso entró en mi cabeza y no se me quitó por muchos días y dije, qué terrible es esto. Y cuando uno ve algo así, uno tiene que juzgarse a uno mismo. ¿Qué será lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo correctamente o estoy haciendo mal, verdad? Porque si uno no se escudriña el corazón y sigue adelante sin tomar en cuenta los mensajitos que te llegan y que te quedan en tu mente, y entonces pues de nada valió la pena haber estado ahí, ¿verdad? Estamos solamente para hablar, no para recibir. Y todos debemos estar para recibir, aunque a veces uno recibe de más. Y también ese dice angustia de espíritu, dijera Salomón. Pero el juzgar y el apreciar, hay una línea tan delgadita, tan definida, tan indefinida, ¿verdad? En lo que podemos tornarnos jueces de nuestros hermanos o nuestras hermanas, y que muchos así lo sienten cuando uno está hablando y predicando y no se dan cuenta que el Espíritu del Señor les está hablando, y entonces se tornan contra el que habla, pensando que el que habla está hablando por esa persona, ¿verdad? Targeting, está enfocándose en esta persona, y no es así. Es como el que va a la iglesia, se sienta y el pastor tira un sermón tremendo, ¿verdad? Y ¡pum! Todo le cae en la cabeza a esta persona y sale, y usted que sale enojado con el pastor, ¿verdad? Porque ha sucedido. Y usted, ¿de dónde sabe tanta cosa de mí? Y todo, no es así. Lo que pasa es que el Señor nos habla como me habló por medio de este mensaje. En mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y mis hermanos, con un mensaje tan poderoso y tan fuerte que tenemos para este tiempo, tanto para la iglesia como para los de afuera, créanme que esto es un challenge enorme, es un reto enorme, porque para mantener la paz, para poder dar el mensaje que el Señor está dando de reprensión y mantener la paz, para hablar la verdad tal como está en la palabra de Dios, sin que la amistad, sin que el amor, sin que lo encubrado de una persona o quien es esta persona impida que yo dé el mensaje de Dios, porque eso es lo que el Señor nos dice, que así tenemos que dar el mensaje, tal como está en su palabra, porque no somos mejores que Dios para suavizar sus palabras. Si Él dice vas a morir, yo debo decir vas a morir. Si Él dice mira que si no te apartas vas a caer, y mira que si no escuchas te va a suceder, y si yo no lo digo así, entonces la persona no va a comprender en qué peligro tan grande está. Yo misma no comprendería en qué peligro estaba si yo estoy suavizando las palabras del Señor. De manera que es un reto bien grande poder hablar la palabra del Señor tal como está para este tiempo, con la urgencia que tiene en este momento, y poder mantener la unidad. Porque eso es lo que el Señor quiere que llamemos a la unidad del Espíritu. Ahora, si todos estamos unidos en el Espíritu de Cristo, no hay grande problema. No hay mayor problema. Y por eso es que quiero llamarlos a la unidad del Espíritu. A amar unos a otros como el Señor nos ha ordenado amar
unos a otros sin obliterar, sin apagar, sin falsear la verdad de la palabra de Dios, porque estamos unidos en un solo Dios para ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ahora, de manera que estoy llamándome a la unidad. Yo me distraigo con lo que yo estoy haciendo, no estoy distraída, estoy enfocada en lo que estoy haciendo y muchas veces pierdo de poder dar el amor que quisiera dar. Siempre he sido así y es parte integral de mi personalidad y mis hijos han sufrido por la madre que han tenido, ¿verdad? Porque esta madre no tiene ojos más que para ver arriba. Toqué un punto bien sensible de mi vida y no quiero entrar ahí, ¿verdad? Pero esa ha sido lo que para mí, lo que para otros es un gran defecto, es un gran problema, porque estoy absorta en lo que creo, en lo que escucho, en lo que... Para mí escuchar la palabra del Señor, yo no puedo escucharla solamente por escuchar, sino que tengo que escuchar y tengo que ver la palabra de Dios, tengo que meditarla, tengo que pasarla por la palabra. Hay mucho que hacer cuando uno verdaderamente escucha. Y en cuanto a la palabra de Dios yo escucho. Mi problema es que muchas veces estoy enfocada en lo que estoy escuchando, en la palabra de Dios, y todas las demás voces se apagan. Muchos llaman a esto una audición selectiva, ¿verdad? Que uno selecciona lo que quiere oír y lo que no quiere oír. Pero, bueno, estoy hablando mucho de mí, no se trata de esto, pero estoy exponiéndoles un poquito porque tal vez así pueden comprender a su sierva y amarla con todos sus defectos. Sepan que les amo entrañablemente, que yo, si estoy predicando, mis hermanos, es porque amo el pueblo del Señor. Es porque los amo con amor entrañable, es porque me he apartado de todo lo demás para poder hablarles, porque el fin está cerca. Y no es que yo amo menos a mis niños, a mis hijos, no es que amo menos a nadie. Amo igual que ustedes aman, tal vez con una profundidad espiritual que el Señor me ha dado para poder amarlos y desear su salvación más que nada en el mundo. Y para mí eso es lo más importante. Para mí sí es importante la vida en común, las cosas de la vida. Pero para mí lo más importante es la salvación. No hay nada más importante que la salvación. No debiera haber, y esto lo hablo porque en la forma en que su sierva lo ve, en los que estamos unidos a Cristo no debiera haber ese sentimiento de ofenderme por todo, ¿verdad? No debiera haber, pero nos lastimamos tan fácil, porque cuando nos sentimos atacados como en lo que hacemos, como me he sentido, ¿verdad? Entonces uno, de repente, y yo les animo a que escuchen el mensaje de Daisy Escalante este sábado. Es un pequeñito, 2 minutos, sus mensajes son pequeños, pero son palabras del Señor, porque lo que ella da es lo que el Señor le está diciendo. De manera que son mensajes cargados de mensaje para nuestros corazones. Y para complemento el Señor nos dio los pasajes que estamos estudiando. Bueno, voy a seguir adelante. Perdón.
dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya que cada uno de nosotros tiene su don, su llamado, conforme la medida que el Señor nos ha dado. Así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que nuestros dones, nuestros talentos, nuestras palabras deben de ser para edificar el cuerpo del Señor, o sea, para edificarnos unos a otros en el amor del Señor, para llamarnos a la unidad, para mantenernos pegados a Cristo. No es la unidad, es algo que necesitamos comprender, especialmente en este tiempo. La unidad que debemos mantener no se trata de que, la unidad, no me tomen por el erróneo lado esto. No se trata de la camaradería y de que estamos unidos y somos un pueblo unido, como se oye todo en la política, ¿verdad? Un pueblo unido y unidos no seremos vencidos y bla, bla, bla. Esos son uniones. Pero la unidad en el Espíritu es la unidad que nos une a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, en uno con Cristo, como dice aquí, tenemos una fe, un Señor, un bautismo, tenemos un común denominador, vamos a llamarle así, ¿verdad? Todos estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, estamos llenos del Espíritu del Señor. Tenemos una mente, pensamos como Cristo. Y si pensamos como Cristo, pensamos todos igual. Sentimos igual. No hay diferencia. Ya lo he dicho antes, hay muchas personas que dicen, es que la fe la vivimos diferente en Haití, como la vivimos diferente en España, y la vivimos diferente así, adoramos diferente por nuestra cultura. Quiero decir que lo más importante es la cultura de Cristo. Esta es la cultura mía, y esta es la cultura que debe de ser la tuya. Ahora con la cultura nueva de la nuevas ideas, nuestra cultura es la cultura de Cristo. Lo que está escrito, lo que el Señor nos ha dado, esa es nuestra cultura. Entonces dice aquí que Él nos constituyó a cada uno conforme a su voluntad, ¿verdad? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense bien, ¿para qué es que somos llamados a la unidad? Y a la unidad de la fe. ¿Se fijan cómo es diferente estar unidos? No estamos llamados a unidad porque pertenecemos a esta iglesia y vamos a estar unidos y no hay más. Sino a la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se fija cuán grande es nuestro llamado? De manera que la unidad que debemos observar como hijos e hijas de Dios, como partes del cuerpo de Cristo, es hasta que lleguemos a estar completamente unidos en Él, en la fe de Cristo, en la fe en nuestro Salvador y en el conocimiento del Hijo de Dios.
en el conocimiento. Y esto, mis hermanos, es algo grande para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que cuando en este tiempo que viene tan duro sobre nosotros, si no hemos logrado, si no tenemos en nosotros mucho, o si hemos reflejado a nuestro Señor, si no se refleja en nuestros corazones, vamos a ser destrozados. ¿Por qué? Porque solamente el carácter de Cristo es el que va a poder resistir la prueba como Él la resistió. De otra forma no vamos a poder resistir la prueba y nos vamos a zafar de ella. Y vamos a encontrar la muerte. De manera que nuestro llamado es para llegar a la unidad, a como Jesús es. De manera que yo soy Isabel, hispana por nacimiento, ¿verdad? Y puedo tener todas las costumbres, el chilito de molcajete y todo, y no tiene ningún problema. Pero mi carácter, mi interior, tiene la cultura de Cristo. Y no quiero otra. Porque esta es la cultura, esta es la personalidad, el carácter que el Señor quiere que yo tenga. Ahora, que me falta mucho, sí. Tengo mucho, hay mucho que el Señor tiene que corregir en mí. Y Él lo está haciendo. Y esta mensaje es una parte de esto. El Señor está corrigiendo el corazón. Cuando yo hablo, no hablo porque no me lo he aplicado, sino porque el mensaje fue para mí y yo lo he tomado. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, para que no seamos como estos que dudan, son como las ondas de la mar. Ahorita sí creyeron y al ratito ya no creyeron. Se fueron a escuchar otro. Este dice así. No, entonces ella está mal o él está mal. Entonces, no, vamos así y así, porque no hemos formado, no hemos conocido verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Y conocer a Cristo es conocer al Padre. No me has visto a mí, dice, no me has visto a mí, has visto al Padre, le dijo a Felipe. De manera que tener la cultura no es una cultura, en realidad tener la persona de Cristo engravada en nosotros. Entonces ya no vamos a ser niños fluctuantes, vamos a tener la fe de Cristo. Ya no nos va a llevar cualquier palabra aquí y allá porque estamos fundados en la palabra de verdad. Y la única forma de estar fundados es ponerse a estudiar la palabra de verdad en oración, en ruego, en espíritu, para que el Señor abra nuestros ojos a su palabra. No una lectura, bueno, hoy leí 4, 5, 6, ¿cuántos capítulos de la Biblia estoy en el año bíblico? Y aunque le voy a decir que toda lectura que usted haga, el Señor va a dejar en su corazón algo. Pero no es como cuando usted escudriña la Biblia. Cuando usted ve cada pasaje y trata de ver el mensaje de las palabras en cada palabra escrita. Mis hermanos, eso es vida para los huesos. Dice, para que no seamos pues llevados por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, hay quienes usan artimañas para entrar la verdad que ellos piensan que es verdad y que puede estar contaminada con error. Y si está contaminada con error, ya no es verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea que vamos a seguir la verdad de la Escritura y nada más. Nada más. No la verdad que predica nadie, sino la verdad de la Escritura. Juzgar mis palabras por la Escritura.
de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjense, porque así como nuestras articulaciones nos ayudan y se mueven, así debe ser el cuerpo del Señor. Ayudándonos, animándonos, no tirando palabras hirientes. Este siglo es horrible porque ahora en cuanto a tirar palabras envueltas, es bien duro porque cualquiera puede pasarlas por alto, pero no Isabel. Porque porque las palabras pasan por mi mente y son juzgadas en todo el sentido de la palabra. No todos leemos como igual, ¿verdad? Muchos leemos y pasamos así por alto, leen y pasan por alto algo. Otros leemos con mucho cuidado, así como escudriño la palabra. De manera que cada palabra que uno percibe, la percibe con toda la profundidad que fue dicha. Y por eso es que dice la palabra, que de las palabras que hablamos, las palabras de nuestro corazón. Y cuando vemos el corazón de esa persona en estas palabras, entonces duele el alma. Duele el alma porque te estás dando cuenta de quién está escondido allí. Y uno no sabe qué hacer de repente y sale la otra igual y ¡pum! Ahí te voy, ¿verdad? Y ya le haces un golpe en la cabeza. Y no se trata de eso, porque tampoco guardo la unidad del Espíritu si hago eso. Y yo soy culpable de eso, porque de repente, ¡pum! Y aquí te va, pues entonces, esto y esto y esto y esto es lo que te espera, porque así dice la palabra. Y la palabra es verdad. Eso le espera a la persona si no se arrepiente. Pero, ¿qué sé yo si cuando él dijo la palabra después se arrepintió inmediatamente y yo ya lo juzgué? El Señor habló en Proverbios 5, que se lo voy a traer luego. Y es muy, muy pertinente para esto que les estoy diciendo. Porque les digo que el Señor es maravilloso y Él complementa su palabra. Es algo bien, bien, bien hermoso. Fíjense. Mi hijo, pon atención a lo que te estoy diciendo. Inclina tu oído a mis palabras. No las dejes fuera de tu vista. Manténlas en lo profundo de tu corazón, porque ellas son vida para aquellos que las encuentran y salud para todo su cuerpo, para todo su ser. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque es el source, porque de aquí nacen todas las consecuencias de la vida. Mantén fuera de ti, lejos de ti, la palabra torcida. Y mantén, erradica la decepción de tus labios. No hables decepción, no hables palabras torcidas. Mantén tus ojos mirando rectamente. Afirma tu mirada en lo que está enfrente de ti. Y dice, allana el camino para tus pies, que todos tus caminos sean propiamente preparados, y después así no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y mantén tus pies lejos de la maldad. Y esto es tan bonito porque yo acababa de recibir este mensaje
y estaba meditando en el corazón y no pude dormir y me vine a ver. Dice en el verso 4, estoy en el capítulo 4, ¿verdad? De Proverbios, no era el 5, es el 4. Deja que tu corazón atesore mis palabras, mantén mis mandamientos y vive. Gana sabiduría, gana inteligencia. No te olvides o voltees de mis palabras o te vayas de mis palabras que te estoy diciendo. No abandones la sabiduría, porque ella te preservará. Ámala y ella te protegerá. Fíjense, el principio de la sabiduría es: adquiere sabiduría. Y junto con esto adquiere inteligencia, insight. Ámala y ella te exaltará. Abrázala y ella te traerá honor. Ella te dará a tu cabeza una diadema de gracia y te dará una corona de gloria. Escucha, mi hijo, recibe lo que digo, y los años de tu vida serán muchos. Estoy dirigiéndote en el camino de la sabiduría, guiando tus pasos por el camino derecho. Cuando tú caminas, tu pie no será lastimado, y si tú corres, no tropezarás. Sostén fuerte la disciplina y no la dejes ir. O sea, toma la disciplina y no la dejes ir. Guárdala porque es tu vida. Estas palabras son las primeras que leí. Sostiene fuerte la disciplina y no la dejes ir. Guárdala porque es tu vida. No sigas el camino de los malvados o camines en el camino de los que hacen maldad. Evítalo y no vayas por él. Desvíate, aléjate de él y pasa de largo. Porque ellos no pueden dormir si no han hecho algún mal. Ellos son robados de su sueño a menos que hagan a alguien caer. Porque ellos comen el pan de la maldad, wickedness, de la maldad, y beben el vino de la violencia. Pero el camino de los justos es como la luz de la aurora, brillando cada vez más brillante hasta que el día es perfecto. El camino de los malos, de los perversos, es como la oscuridad. Ellos no saben ni siquiera qué es lo que los hace tropezar. ¿Se fijan qué hermoso fue este proverbio que el Señor me dio como enseñanza? De manera, mis hermanos, que así como habemos aprendido de Cristo, así es como debemos ser. Si en verdad hemos oído y hemos sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice el apóstol. Nosotros no habemos aprendido a conocer, dice, es que no leí lo demás. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo yo, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se fijan? El apóstol está hablando porque él sabe y él habla bastante acerca de la lucha de la carne contra el espíritu. Porque en cada persona, en cada uno de nosotros está la lucha de la carne, la lucha carnal. Y no todo es carnal, no quiere decir todo sexual, ¿verdad? Pero carnal es la lascivia de todo. Claro que el pecado sexual es se ha vuelto tan oscuro, tan negro. Pero dice que si nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, porque el Señor nos habla por nuestra mente, nuestro lóbulo frontal debe estar listo, siempre abierto, listo para recibirlo, para recibir el Espíritu de Cristo en nuestros corazones que pueda transformarnos. La naturaleza de Cristo, la naturaleza divina del Señor que se ponga en nuestros corazones. Nosotros, el pueblo está tan perdido en cuanto a este asunto del Espíritu y que no hay por eso la transformación. El Evangelio de Cristo transforma. El Evangelio de Cristo hace nuevas criaturas. El Evangelio del Señor, y no solo de palabra, sino de corazón, de hecho. Porque somos renovados por el Espíritu de Cristo que mora en nuestros corazones y ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Ya no pensamos como la Isabel que era antes, ya no piensa ahora igual. Ha sido cambiada, ha sido transformada y aunque haya sido basura antes, ahora es una hija de Dios. Y así, mis hermanos y mis hermanas, el Señor va cambiando nuestra mente por su espíritu. Es su naturaleza, porque dice el apóstol Pablo también que nadie conoce lo que hay en el interior del hombre, sino el espíritu del hombre que vive en él, que está dentro de él. Asimismo, nadie conoce el interior de Dios, sino el Espíritu de Dios que está dentro de Dios. De manera que el Espíritu es la naturaleza, el carácter naturaleza de la persona. Por eso es que el espíritu del hombre siempre va al mal, porque su naturaleza es mala. Pero el Espíritu del Señor es gracia, es santidad, es amor de verdad, amor del puro amor. Y todas las gracias del Espíritu, ¿verdad? Pues ese es el Espíritu del Señor. Y ese es el Espíritu de Cristo. Por eso es que entender ¿cómo le llama Elena de White? El trío celestial, o entender los tres dignatarios celestiales. Tenemos que entenderlos en el contexto bíblico de lo que es el Espíritu. Y es diferente a los espíritus del Señor, porque los espíritus del Señor son sus hijos del reino espiritual, ¿verdad? Los ángeles, arcángeles, querubines y todos los seres gloriosos celestiales, porque son espíritu de la naturaleza, espíritu del Padre. De manera que nuestro Señor Jesucristo es espíritu. Nuestro Señor Yeshua antes de venir al mundo era espíritu solamente. Y vino y se unió a nosotros, se unió a la humanidad. Y entonces ahora es espíritu y es humano. Y el Señor... Y nosotros tenemos que comprender hasta donde nos es posible, porque no podemos comprender totalmente lo que es la naturaleza de Dios. La naturaleza en cuanto a su naturaleza espíritu. El demonio se ha empeñado por eso con
tanto empeño en las ciencias que le llaman ciencias. ¿Qué ciencias? En la basura, en la porquería de lo que le llamamos, ¿cómo se llama? Espiritismo. Porque ahí presenta los espíritus como otro ser descarnado, como si yo tengo un espíritu dentro de mí y vive otra Isabel dentro de mí. Y eso no es cierto, eso no es mentira. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Pero mi espíritu es mi ser, lo que yo soy adentro, lo que soy en verdad yo. Esa es mi espíritu. Pues entonces, eso es lo que recibimos de Cristo, lo que Cristo es. Todo amor, todo sacrificio, toda bondad, todo su carácter, lo recibimos en nosotros. Y así es como somos transformados. ¿Y quién lo hace? ¿Quién nos lo pone aquí? Porque no está de nosotros querer, bueno, Cristo, yo te voy a tomar y te voy a poner aquí. Esto lo hace Dios, el Padre. Él es el que tiene el poder de dar y de hacer y de poner su espíritu donde es requerido, donde lo quieren, donde lo buscan, donde lo persiguen, donde lo necesitan y lo piden. Y entonces Él pone el espíritu, por eso es como decir, pone la imagen de su Hijo en nosotros. Y no es una imagen allí para adorar, sino que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y cuando pone el carácter de Cristo aquí, entonces nuestra naturaleza carnal y pecadora y con todos los deseos de la humanidad carnal se va transformando porque ve a Cristo en su naturaleza. Y nuestros deseos y nuestras inclinaciones van siendo subyugados por el amor de Cristo. Porque entonces vemos cuánto fuimos amados, cuánto sacrificio costó al Padre y a su Hijo para salvarnos. Y entonces su amor nos abraza y nos constriñe, dice Pablo. Y nos lleva más cerca de Cristo, más cerca. Y mientras más nos abrazamos a Cristo, esto es lo que significa estar unidos a Cristo. Nos unimos a Él en un amor que nada lo puede romper. Estamos unidos como cuando el hombre y la mujer se unen en amor verdadero y están unidos y no se quieren separar. Triste que el hombre puede dejar de amar y la mujer también. Pero no Cristo, Él es fiel. Él es fiel. Si Él te da su pacto de amor, este pacto es el pacto mejor que cualquier pacto hecho con algún varón en la tierra. Él te da su pacto de amor y te dice, yo te amo y te salvé y tú eres mía. El Padre te dice, tú eres mi hija y yo soy tu Dios. Si tú crees en mi Hijo que yo envié para morir por ti, entonces tú eres mi hija. Y el Padre y el Hijo vienen y hacen morada en nosotros su espíritu, porque es un solo espíritu. Lo acabamos de leer. Un Dios y Padre de todos, que está en todos y por todos y sobre todos. Es el espíritu del Padre que está en Cristo. Y el espíritu de Cristo está en nosotros. Y lo hemos explicado antes, ¿verdad? Pero qué maravilloso es el amor de Dios. Entonces ahora sí dice, si en verdad, mas vosotros no habéis aprendido a hacer toda esa clase de cosas, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habemos oído y habemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, así como es el carácter de Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Se fijan cómo es que se hace el nuevo hombre? Bien, nos hemos unido a Cristo y lo vemos y lo amamos
porque nos dio su amor y nos dio su vida. Y por su vida vivimos, así como Él dice, yo vivo porque yo vivo por el Padre. Ahora nosotros vivimos por Cristo. Y así estamos unidos a nuestro Padre. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad de Dios. No desviándonos ni una coma ni un acento de la verdad. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mis hermanas y mis hermanos, en el nombre del Señor, yo les llamo, y así como me estoy llamando a mí, y en el nombre del Señor quiero hacer correctamente con cada uno de mis hermanos y mis hermanas. No importa lo que digan, que sus pensamientos sean diferentes, pero yo quiero estar vestida de mi nueva naturaleza, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y dice, desechando la mentira, hablando verdad unos con otros, porque somos miembros los unos de los otros, si es que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, yo no voy a lastimarte porque tú crees diferente a como yo creo diferente. Yo voy a hablar la palabra así como el Señor me la da. Pero no te voy a martillar diciendo, porque Él dice, tú vas a morir y yo te voy a echar todavía leña. El Señor dice lo que dice su palabra, eso es lo que yo hablo, lo que debo hablar. Sean nuestras palabras transparentes, sin doblez, sin hipocresía, sino que sean directas. Un elogio debe ser directo y debe ser del corazón. Los elogios muchas veces entrampan, son trampas del demonio para entrampar una persona, una sierva, un siervo. Porque el hombre y la mujer, el ser humano somos tan débiles que si muchos por el elogio, ¡pum!, ahí van abajo. Y no es así, no. Debemos de ser rectos y firmes en lo que creemos. Pero, sin embargo, debemos estar vestidos del amor del Señor. Y esto es lo que para algunas personas, como para mí, es tan difícil. Ha sido difícil, mis hermanos. Cuando crecemos sin mucho amor, no es tan fácil amar. De acuerdo a lo que hemos visto o vivido en la vida, nuestras personalidades se ven afectadas. Y es que muchos tienen mucha capacidad de amar en el sentido, no es que amemos menos, no, nunca es eso. Lo que pasa es que la capacidad de mostrar amor es muy diferente de cada persona. Pero debemos amarnos con el amor de Dios. Debemos desechar toda mentira de nuestras palabras, todo fingimiento, todo oculto de nuestras palabras, sean sí y no, como dice la palabra. Y aunque nos enojemos por lo que leemos, no debemos pecar contra nuestro hermano o nuestra hermana, porque entonces estamos dando lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Dice, no salga ninguna palabra corrompida de vuestros labios, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que si no vamos a edificar con nuestras palabras, entonces mejor no hablemos.
Y nosotros sentimos y sabemos cuando estamos poniendo algo que no está justamente solamente para edificar, sino para lanzar nuestro pensamiento. Entonces, estamos haciendo mal. Escuchemos la voz del Espíritu que nos habla. No debemos salir palabras que puedan dañar, pero sí debemos reprender con la palabra. Si la palabra de Dios dice, si no le dices al pecador que se va a morir si no obedece, tú serás culpado de su sangre. Y si le llamares y no se arrepiente, dice entonces la sangre de él será sobre él y tú habrás librado tu alma. Es una grande responsabilidad ponerse a hablar la palabra de Dios y no decir lo que la palabra dice. Porque si acaparamos los pecados y cubrimos los pecados de nuestras hermanas y nuestros hermanos y los apapachamos y que sigan como están porque todo está bien, ese es un peligro tan grande. Un peligro grande que se ve mucho en las redes sociales. Y uno tiene que entender que si no hablas la palabra de Dios, tú serás culpado de juicio. De manera que si alguien está en peligro, uno tiene que advertir, o porque tú lo viste. Y esta es la diferencia de juzgar o no juzgar. Si estás juzgando para aplastar al hermano y tú, pecador, ¿qué estás haciendo aquí? Vete. Eso estás echándolo a las tinieblas. Pero si lo llamas y dices y pones el mensaje y dice esto y esto, dice la palabra así y así y así, no debemos hacer esto porque así y así, el hermano o la hermana tomará el mensaje si Cristo todavía está en su corazón, lo va a tomar. Pero si esta persona lo toma como, ay, esta señora me está echando a mí, este señor me está hablando a mí, y como todos lo hemos tomado, porque yo lo he tomado así también, de algunos mensajes. Y entonces tenemos que revisar, ¿será que me está hablando a mi corazón? ¿O será que me está atacando, verdad? Pero si me está atacando, entonces yo tengo que ser humilde y quitar de mí todo, porque a Cristo lo crucificaron, lo mataron, lo torturaron como no tenemos idea. Que va una palabra o dos que le digan a uno, que todo lo que viene todavía, eso sí va a ser bueno, eso sí va a ser no bueno, ¿verdad? Eso sí va a ser tortura. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, mis hermanos, nosotros tenemos lo que el apóstol Pablo habla como las arras del Espíritu. Si hemos sido bautizados en el bautismo de Cristo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Recibiremos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, recibiremos su naturaleza como hemos entendido, y entonces ahora sí el Señor tiene en nosotros algo con que trabajar, ¿verdad? Porque ahora se ha puesto su naturaleza en nosotros, entonces ahora sí va a trabajar en nosotros y nos va a transformar. Pero si contristamos esa naturaleza de Cristo que puso en nosotros, si contristamos a nuestro Padre, a nuestro Dios, porque es su naturaleza, contristamos a Cristo porque es su naturaleza que está en nosotros, y seguimos haciendo lo que está mal, entonces estamos contristando al Espíritu de Dios. Estamos contristando a Cristo, porque Él es el Espíritu del Señor. Él es el Espíritu del Señor. Pero fíjense bien, es la diferencia de creer en que el Espíritu del Señor es otro Dios. No es. El Espíritu de Cristo es su naturaleza en nosotros. Eso es lo que tenemos aquí, es lo que el Señor nos da. Su persona,
Su persona es espíritu, como de la naturaleza del Padre, como son todos los arcángeles, todos los querubines, todos los seres angélicos, de la naturaleza espíritu del Señor, y no son todos dioses. El Hijo del Señor es diferente y especial, porque Él es el primogénito de Dios. Él existe con el Padre desde el principio, dijéramos, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos allá, más que lo que dice la Escritura. Y si no ponemos nada a la Escritura, comprenderemos la personalidad de Cristo tal como está, sin tapar aquí y allá, sino agarrando todo y buscando la verdad en todo. La verdad de Cristo es gloriosa, es maravillosa. El Señor Jesucristo es la imagen de la naturaleza, del Espíritu del Padre. Y esa naturaleza es la que Él vino a darnos. Elena de White lo dice bien claramente también. Este reino espiritual que Cristo vino a instalar en nosotros es instalar el Espíritu en nosotros, instalar su naturaleza en nosotros para poder cambiarnos y para que tengamos el arma para luchar contra nuestra propia carne. Porque muchos se toman la salvación como ahora soy salvo y ya. Y si tú no dices que eres salvo, entonces es que todavía no tienes a Cristo. Y yo no puedo decir tampoco que no, porque esto es justificación por la fe. Yo creo en Jesucristo, que Él me salva por su naturaleza en mí y porque Él está en mí por medio de su Espíritu. Yo creo que soy salva. Y si yo muero en este momento, mis pecados han sido perdonados porque los tengo confesados todos, todos. Y cada momento de mi vida, si yo caigo o algo, una palabra, lo que hago mal, yo voy y le digo, Señor, perdóname, de manera que mi vida está escondida en Cristo, y si yo muero en Cristo. Pero es diferente a decir yo soy salvo y solamente porque yo digo que creí en Cristo. Hay que estar en Cristo. Hay que vivir en Cristo. Y eso solamente es posible si nosotros también hacemos nuestra parte junto con Cristo. No porque vamos a salvarnos nosotros mismos, pero el apóstol dice, obrad vuestra salvación con temor y temblor. Temor, temblor, temblor, porque sabemos que nuestra naturaleza es tan horrible que puede perdernos en un instante. En un segundo, en una tentación, en una palabra, podemos perdernos. Pero entonces por eso es que tenemos que estar, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando para hacerte caer. Esto de la lucha para la salvación, mis hermanos, tenemos que entender que la salvación en Cristo es un periodo que te otorga el Señor, que es probation, como le llaman aquí, a un periodo probatorio. Adán y Eva fueron creados y puestos en el Edén. Fueron puestos en el Edén a prueba. Si ellos, y esto lo sabemos por la sierva del Señor también, ¿verdad? Pero y por los resultados que podemos leer en Génesis 1, 2 y 3. Pero ellos fueron puestos a prueba. Si ellos se mantenían leales al Señor, obedientes y fieles, y no escuchaban la voz del enemigo, porque ahora había un enemigo que iba a tratar de hacerlos caer. Pero ellos fueron avisados y ellos fueron instruidos. Los ángeles de Dios les dijeron, tienes un enemigo, y los instruyeron. Y si ellos se mantenían, nada hubiera pasado. No habrían, ¿verdad? No habrían caído. Y el enemigo hubiera
revelado lo que es de alguna otra forma y ser destruido. Pero cayeron, perdieron su periodo probatorio. Por la gracia del Señor que nos dio la promesa de nuestro Señor Jesucristo de venir a morir por Adán y Eva y por nosotros. Entonces somos salvos por Él solamente, y no hay manera de ser salvos a menos que creamos en el Cordero que pagó nuestra salvación. Creemos en Él. Es como el Señor nos abre la puerta. Él es la puerta, Él es el camino. Eso es lo que quiere decir. Hay que caminar por Él. Él es la escalera que une al cielo con la tierra. Tenemos que caminar por la escalera. Tenemos que caminar por la experiencia, por el carácter de Cristo. Pero esta salvación, así como en el Edén, es un periodo probatorio. No es que me va a salvar como sea, no. Es que usted tiene que poner todo su deseo y todo su anhelo y todo su ser en querer ser salvo. Y si usted no pone su ser, no pone su deseo y su anhelo y su esfuerzo ferviente para ser salvo, entonces no quiere ser salvo. Quiere tener la vida eterna, pero no quiere el carácter de Cristo. Y no podemos ser salvos sin el carácter de Cristo. Por eso es que Él vino a poner su espíritu en nosotros, para que podamos lograr su carácter, para que podamos ser obedientes a los mandamientos de Dios, naturalmente obedientes. No por así y así y así y así y así. No. Ahora no estamos en el periodo pasado que la ley fue dada como obediencia a la circuncisión, ¿verdad? El pacto de la circuncisión y la obediencia a los mandamientos del Señor. Y ellos se iban tras los ídolos y todo, y caían y se perdían, ¿verdad? A menos que, una vez más, es la circuncisión, y sin embargo es el pacto de Cristo también, porque ellos fueron salvos por Cristo también. Y si no hubiera sido por Cristo, ninguno hubiera sido salvo, de los que están anotados en el libro de la vida. Pero nosotros tenemos que querer la salvación. Así como tenemos que querer vivir la vida de Cristo. Así como tenemos que querer hablar como Cristo. Así como tenemos que querer que nuestras palabras sean como las palabras de Cristo para las personas. Y así como tenemos que buscar nuestra salvación con temor y temblor. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, benignos, buscando el bien de las personas, siempre buscando el bien. No lo había leído que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Muchas veces como madre les gritamos a los hijos. Y maledicencia y toda malicia. Tenemos que aprender la cultura de Cristo, ¿no es cierto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que así como Cristo se entregó en ofrenda de amor, nosotros debemos entregarnos a Cristo, a nuestro Señor, para entregarnos a nuestro Padre como una ofrenda, un sacrificio de olor fragante. Es el sacrificio de nuestras vidas, el sacrificio de dejar que no debiera ser sacrificio, pero dejar lo malo para
venir a abrazar lo bueno. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se fijan? La carne, la carnalidad, lo que hemos aprendido, recibido de la herencia del país o de lo que sea, o de lo que hemos visto en el país que vivimos, en el entorno que vivimos, en el vecindario, en todos lados, de todo el mundo, de todos lados recogemos cuando somos niños. No solo del hogar, de todo el mundo recogemos, de la propaganda, de todo recogemos. Pero dice entonces, hay que despojarnos de todo eso para poder entonces ser como nuestro Señor, para poder ser luz y andar en luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendedlas. ¿Se fijan ustedes? Dice que no debemos participar de las obras infructuosas, sino debemos reprenderlas. De manera que si algo está sucio, está podrido, tenemos que decir, está sucio y está podrido. Y no hay pecado en ello. El pecado está en lastimar y ofender innecesariamente. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. De manera que esto está diciendo que si estamos en la carnalidad del pensamiento y de la vida, estamos muertos. Levántate tú que estás muerto, en otras palabras. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Levántate tú que estás muerto. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Sed llenos del Espíritu de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mis hermanos, esto es lo que yo quiero que pudiéramos comprender en las redes sociales. Nosotros tenemos que hablarnos y tener una amistad en el amor del Señor, en el amor de Cristo. Hablarnos con cantos, con salmos, alabando al Señor todo el tiempo en nuestros corazones. Y dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, nadie tiene derecho de someter la mente de nadie. Nadie. Esto es algo que el Señor me dio en mi mente desde que era niña.
mi esposo cuando nos casamos, al rato me dijo, you have your own mind. Tú tienes tu propia mente. Y es que yo tengo mi mente. Yo tengo mi mente y está dirigida por la palabra de Dios. Eso espero, ¿verdad? Aunque yo no puedo decir que soy perfecta. Pero yo tengo mi columna vertebral que el Señor me ha hecho por la palabra. De manera que nosotros debemos someternos unos a otros, pero en el temor de Dios. En el amor de Dios, en el temor de Dios. Pero nadie se constituya para regir la mente de nadie más. Porque cada una persona tiene su mente individual. Y entonces la verdad, incluso la verdad, yo la percibo hasta cierta profundidad, pero puede haber un hermano, la persona que está escuchando, puede estarla recibiendo todavía con la mayor profundidad que yo no tengo. El Señor le habla a cada persona conforme lo recibe, lo puede recibir. De manera que mientras más abrimos nuestro corazón al Señor, más profundidad encontramos en su verdad. Y bueno, el apóstol habla acerca de las esposas y vamos a dejar aquí para después y los esposos, porque me gustaría hablarles esto un poquito más amplio, aunque con un poquito de lo que he aprendido. Yo lo que quiero solamente decirles ahora es lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de Efesios, en los versículos del 10 y que son tan conocidos, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos y hermanas mías amadas, fortaleceos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistámonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del demonio. Toda la armadura de Dios, así como dice aquí. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos que entender que el enemigo gobierna las tinieblas de este mundo. Gobierna todo aspecto del mal. Y son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estamos rodeados de ellos. Son huestes de espíritus de maldad, es lo que quiere decir. Espíritus de maldad y que están listos para entrar en nosotros su naturaleza sucia y pecadora. Pero si los resistimos, es más, ellos mismos se meten en las personas. Pero dice, por tanto, porque sabemos esto, debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ahora que viene la prueba, mis hermanos, para poder resistir tenemos que tener toda la armadura de Cristo. Y la armadura de Cristo es su carácter en nuestro corazón, su vida, nuestra vida reproducida. Y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. O sea que en la espalda cargamos, que es la más fuerte, ¿verdad? Cargamos la verdad y no la dejamos ir. La distribuimos y nos vestimos con la coraza de la justicia. Aquí en nuestro corazón, en nuestro pecho, ¿verdad? Está la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Esa es la coraza de la justicia. No es nuestra propia justicia, por eso es una coraza.
Quiere decir que estamos cubiertos en la justicia preciosa y santa y pura de nuestro Salvador. Estamos escondidos en su coraza, en su Urim y Tumim, aquí en su pecho. Estamos escondidos y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vivo en Cristo, estoy escondida en Cristo, estoy unida a Cristo y su justicia es mi justicia. Y eso es justificación por la fe. Y si nosotros comprendemos esto, entonces cuando viene la prueba que viene y que nos hace sentir vamos a sentirnos, mis hermanos, ¿será que soy digno? ¿Será que soy digna? ¿Será que podré? ¿Será que alcancé perdón? Y mis hermanos, hablo por los que van a venir al final también y por todos nosotros. Porque el demonio nos va a atorar duro por un lado y por otro y por otro. Pero entonces nosotros tenemos que comprender, por eso es tan importante este mensaje del Padre y su Hijo. Porque así sabemos que estando en el Hijo estamos en el Padre y no hay poder humano, ni angélico, ni espíritu que pueda vencer el poder del Padre en su Hijo. No hay, no existe. Esta es la gloria y la belleza de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Que si nos hemos mantenido unidos a nuestro Señor y nos seguimos manteniendo, ahí estamos afianzados. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré nunca. Y mientras más bendecido, más afianzado. Y estando así, mis hermanos, entonces estamos habitando en Jesucristo y su justicia es nuestra. De manera que el dicho de Pablo de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es una realidad. Y entonces el Padre Santísimo vea en la frente de su Hijo, santidad a Yahweh, santidad a mi Dios. Estamos escondidos en Él. Estos seres humanos débiles, pero estamos escondidos en la fortaleza de los siglos, en la roca de los siglos. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sé nosotros, mis hermanos, nuestros pies, donde vamos y donde hagamos lo que hagamos, que nuestros pies siempre lleven el Evangelio, que nuestros labios siempre hablen el Evangelio, la verdad clara y transparente como la da el Señor. Sobre todo tomad el escudo de la fe, el escudo de confiar, dice la Biblia judía, trusting, confiando, creyendo, porque la fe no es algo intangible, sino es algo que puedes abrazar casi con tus manos, porque la fe se afianza del objeto que quiere y lo da por hecho. La fe se afianza de Cristo y su naturaleza y la da por hecha en nosotros. Y si tenemos esa fe, nos es dada esa fe, porque la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios que se adquiere mientras más nos pegamos a nuestro Señor Jesucristo. Mientras más unidos estamos. Tomemos, dice, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. El yelmo de la salvación, ¿verdad? Vamos a tener el escudo de la salvación. Ahora estamos unidos a Cristo y nada nos puede separar de Él. La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Esta es la palabra del Espíritu del Señor. Queremos tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos que beber diariamente, beber realmente, para que se digiera y nutra todas las partes de nuestra mente, nuestra vida. Tenemos que
que llevar la palabra como la espada que parte primero nuestros huesos, nuestros tuétanos, nuestro corazón, nuestro cerebro. Todo con la palabra del Señor. Y ahora sí vamos y podemos darla. Y será la espada del Espíritu en los corazones de los que escuchan. Debemos tomar orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Y yo voy a hablarlo de Pablo como para mí, porque dice, y por mí les ruego, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y mis hermanos, porque el misterio del Evangelio, el misterio del Padre y su Hijo, es el Evangelio de Pablo, encargado a Pablo por revelación, como en Efesios dice. De manera que ese es el Evangelio que su sierva predica. Simplemente estudie todo Pablo y usted lo va a entender. Que el Señor le bendiga a mi hermano y mi hermana, y que el Espíritu de Cristo habite en nuestros corazones, para que podamos ser como Cristo, ¿verdad? Ser como Cristo, eso deseamos. Que el Señor lo bendiga, que la paz del Señor sea en su corazón, que el rostro de Jesucristo pueda ser reproducido en su rostro, y que ya nuestra humanidad pueda ser cubierta por ahora sí comprendiendo en su contexto la divinidad del Espíritu de nuestro Señor, su naturaleza divina en nosotros, su naturaleza de santidad, su carácter en nosotros. Que el Señor les bendiga. Yo voy a orar, pero no lo voy a poner, para que no se haga largo más, porque ya me fui como siempre. Hasta pronto. Señor los bendiga.